Muy bien, comenzamos entonces. Buenos días, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Cristian Guzmán, soy profesor de Historia del Liceo Arturo Pacheco Altamirano y hago clase en octavo básico y vamos a hacer una pequeña cápsula sobre el humanismo y el Renacimiento, ¿ya? A ver, antes de comenzar con la clase, es importante que contextualicemos un poco el periodo, ¿ya? Ustedes pueden apoyarse con esta cápsula, con su libro de historia, en la página de la 12 a la 17, ¿ya? Así que eso, ojalá que también hagan las actividades y se la muestren también a su profesor para así ver los avances que ustedes tengan. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es la contextualización histórica de lo que se entiende por el humanismo y el Renacimiento, ¿ya? Nosotros no podemos decir que el humanismo, el Renacimiento fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso, ¿ya? No es como que uno se levanta en la mañana y, oh, soy humanista. No, no, toma bastante tiempo. Lo mismo cuando pasa, cuando vamos de finales de la Edad Media a inicio de la Edad Moderna. No es como de la noche a la mañana, hay un sinnúmero de procesos que conllevaron a eso. La crisis del siglo XIV, la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, ¿ya? Entonces, todos estos hechos que se dieron durante el siglo XIV, XV, XVI, fueron los que fueron gestando este espíritu humanista y renacentista, ¿ya? Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es el humanismo primero? Bueno, el humanismo tenemos que entender que es un movimiento intelectual que expresa una nueva mentalidad antropocéntrica, ¿ya? Resulta que en la Edad Media, si ustedes recordarán las clases anteriores, a finales de la Edad Media, ocurre una enorme crisis, en la famosa crisis del siglo XIV, donde hay guerras, peste, hambre, muerte. Entonces, la sociedad medieval trata de buscar una solución intelectual a todos estos pesares que llegan. Muchos creían que era el fin del mundo, no sé cómo será ahora, otros pensaban que era el pecado humano. Entonces los humanistas son una solución intelectual a este pesar que tenía esta gente en la Edad Media, en el sentido de que en realidad no es el Dios el culpable de lo que está sucediendo y que en realidad el ser humano tiene la libertad de decidir si quiere ser bueno o ser malo, ¿ya? ¿Cómo se llega a esta mentalidad humanista? Bueno, se llega a través del estudio de los intelectuales, a través de la filosofía, de la cultura de los griegos y los romanos, ¿ya? Se vuelve a releer estos autores. Puede ser tal vez producto de la cuarentena, cuando estaban encerrados en la peste negra, al menos en el Decamerón. Una de las razones por cual surgen este tipo de cuentos es porque esos jóvenes estaban encerrados producto de la peste. Se puede aprender mucho de una crisis. Bueno, ¿en qué consiste el enfoque humanista? ¿Cómo es que se pasa esto? Bueno, tenemos que tener presente que en la Edad Media el pensamiento era teocéntrico. Todo giraba en torno a Dios. Y durante el proceso humanista, el pensamiento va evolucionando a un pensamiento antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, en la razón. Se empieza a estudiar la realidad desde un punto de vista crítico. Hay un desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Entonces esa evolución en la forma de estudiar la realidad es la que cambia. Entonces, los humanistas se intentan de resolver los problemas comunes del hombre y de la humanidad. Tratan de cuestionar un poco lo que está pasando en la Edad Media, en la vida medieval, obviamente desde la fe en lo sobrenatural hasta un saber universitario centrado en la escolástica, ¿ya? Entonces, todo ese pensamiento, esa evolución se va generando durante todo el siglo XIV hasta el siglo XVI, ¿ya? Abandonando poco a poco el teocentrismo y acercándose más al antropocentrismo. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales el humanismo empieza a ser tan aceptado? ¿Cuáles son los factores que ayudaron a este proceso? Tal vez uno de los elementos más importantes es en 1453 cuando cae Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino es acechado por los turcos otomanos y muchos sabios de la zona de la península balcánica migran a las ciudades italianas y con eso se llevan también el saber de que estaban en esas ciudades, ese saber griego y romano que estaba perdido en Occidente, ¿ya? Otro elemento también importante es que durante este proceso se fortalecen mucho las ciudades italianas, ¿ya? Tenemos que recordar de que a finales de la Edad Media se empieza a generar el espíritu de la burguesía. El comercio, los bancos tienen una serie de recursos y dinero, lo cual fomenta la llegada de numerosos artistas e intelectuales. Surgen también los famosos mecenas, que son gente que financia para que se genere este tipo de arte, este tipo de literatura, ¿ya?
Y por último, y no menos importante, es la aparición de la imprenta de Gutenberg, ¿ya? Eh, son dos elementos importantes a señalar. O sea, la imprenta es como lo que nosotros entenderíamos como una fotocopiadora, o sea, la posibilidad de que un libro que antes podía demorarse años en ser escrito, porque antes se escribía a mano, con la imprenta se hacía mucho más rápido. Y con eso también evoluciona la forma de lectura de la época, porque pensemos de que en la Edad Media la lectura era intensiva, o sea, la gente leía la Biblia, releía la Biblia y la volvía a leer, se hacía preguntas, y eso permitía que se desarrollara también la escolástica. Pero con la llegada de la imprenta, ahora el pensamiento, o sea, en este caso, cambia a una lectura extensiva. O sea, ya tengo una variedad de libros, lo cual me da una multiplicidad de visiones de cómo ver la realidad, ¿ya? Bueno, los principales exponentes del humanismo son varios, pero yo quiero destacar a tres, ¿ya? En primer lugar, quiero destacar a Dante con su obra La Divina Comedia, en el cual, obviamente, que a pesar que fue escrita durante la Edad Media, ¿ya? Es uno de los primeros estudiosos en revalorar a los antiguos clásicos. Incluso en el mismo viaje a la Divina Comedia, tenemos a un intelectuales griegos y romanos que la acompañan a su viaje, ¿ya? También tenemos a Erasmo de Rotterdam, que sin duda con su obra El elogio de la locura, trata fundamentalmente de hacer una crítica a la sociedad de la época, y sobre todo crítica a la autoridad eclesiástica. Obvio que en este tiempo no estamos hablando de una reforma protestante, sino que en realidad son elementos de crítica a la iglesia, de cosas que se deberían mejorar, pero no es como una división de la iglesia completamente, ¿ya? Y el tercero, y no menos importante, y tal vez el más famoso, es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es la representación de un nuevo renacer del pensamiento político. En este sentido se valora mucho la libertad y el autogobierno. El libro El Príncipe, que es como el más famoso, que todos lo conocemos con el famoso El fin justifica los medios, en ese libro en realidad Maquiavelo decía el fin justifica los medios, pero en realidad Maquiavelo nunca fue un maquiavélico. Él simplemente en su obra define los tipos de gobierno y cómo deberían ser los gobernantes. Obviamente, la gente que leyó el libro, lo que más le llamó la atención es ese último punto, y por eso lo conocemos hoy en día. Bueno, el segundo tema es el arte del Renacimiento. El Renacimiento surge en Italia, ¿ya? Y es un movimiento artístico. Este movimiento artístico, al igual que el humanismo, comienza en Italia y se empieza a difundir por el resto de Europa occidental. Y obviamente el arte del Renacimiento plasma un poco el pensamiento del humanista, con un espíritu crítico, pero sin abandonar completamente la fe cristiana. Eso demuestra que por qué el humanismo y el Renacimiento están en esta transición de medieval y moderno, ¿ya? Bueno, ¿en qué se caracteriza el arte del Renacimiento? Bueno, el Renacimiento tiene tres etapas. Está el Trecento, que es básicamente un acercamiento a la naturaleza, ¿ya? En segundo lugar, el más famoso que tenemos, el 400, con el desnudo, ¿ya? Cuando tenemos como las imágenes que tenemos acá en la presentación. Y en tercer lugar tenemos la pintura, la escultura, los retratos, los desnudos, el sentido mitológico durante todo ese periodo. Finalmente, en el Cinquecento, vemos también el desarrollo de lo que es la perspectiva, ¿ya? Obviamente que en este arte renacentista vemos cómo la herencia greco-romana se plasma en este nuevo tipo de arte y se aplica actualmente también en la actualidad, sin abandonar o abandonando lentamente el sentido religioso, ¿ya? Aquí vemos diferencias muy clave entre lo que es el arte gótico, el arte de la Edad Media y el arte del Renacimiento. Si nos fijamos bien, lo primero que nos llama la atención, claro, el desnudo. En el arte medieval están todos tapados, con sus túnicas, mientras que en el arte gótico vemos que en plano central tenemos una mujer desnuda, ¿ya? La segunda característica que nos podemos dar cuenta es el sentido que tiene. O sea, en el arte gótico hay un sentido religioso, cristiano, mientras que en el arte renacentista, con ya el nacimiento de Venus, de Botticelli, lo que nosotros vemos es en realidad un sentido mitológico, ya esa herencia de lo greco-romano. Y por último, y no menos importante también, es cómo se desarrolla la perspectiva. O sea, en el arte gótico vemos algo estático, mientras que en el Renacimiento vemos, en cierto modo, una cierta, no sé, no soy profe de arte y me podría ayudar alguien, como un sentido más vivo de lo que se está representando. Uno ve el viento. Bueno, dentro de los representantes del arte del Renacimiento hay muchos, ¿ya? Al igual que el humanismo, pero quiero destacar dos. En primer lugar, a Leonardo da Vinci, que sin duda representa la cúspide del hombre renacentista, porque este personaje representa el ideal del hombre moderno, porque no solamente fue pintor, fue inventor, científico, ingeniero, hizo de todo, ¿ya? Y en segundo lugar tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, que es el que hizo las pinturas de la Capilla Sixtina en Roma,
y también hizo esculturas como el David y la Piedad. Bueno, eso sería toda la cápsula. Espero que haya solucionado sus dudas. No olviden hablar con su profesor. Yo les recomiendo que hagan las actividades que están en su libro de la página 12 a la página 15. El análisis de fuentes es muy interesante para ver cómo se pensaba en aquella época. Bueno, eso sería todo. Espero que estén bien. Nos vemos hasta pronto.